¿Qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos a este espacio que dedicamos en esta semana previa a las elecciones municipales del próximo 24 de mayo a los candidatos a la alcaldía de Aracena. En esta programación especial que Telearacena dedica en estas semanas de campaña, queremos acercar la imagen del candidato. Es la elección que se ha tomado además por unanimidad, por pacto de todos los partidos, pues que sea una entrevista a los candidatos y no un debate a cinco el que se ofrezca a los telespectadores en esta semana. Es por eso que hoy y a partir de hoy vamos a recibir a cada uno de los candidatos a la alcaldía de Aracena para desnudarles un poco y ver desde cerca cuáles son sus intenciones a través de esta entrevista que pretende ser cercana. Recibimos al representante de la agrupación de electores Aracena Puede, a Juan Manuel Rufo Contreras. Buenas noches. Hola, buenas noches. Juanma, y bienvenido. Gracias. Decía que pretendemos desnudar, en el buen sentido de la palabra, al candidato y sobre todo pretender pues, que se le conozca un poquito más a fondo y que conozcamos sus intenciones políticas y también su persona, su perfil, porque bueno, quizá eso es algo que falta un poco en elecciones, el conocer la candidez que pueda tener el candidato, ¿no? Un poquito. Esa es la intención de esta entrevista, Juanma. Me parece muy bien. Por eso que te haré preguntas más directas. En primer lugar, ¿por qué te presentas a estas elecciones municipales? ¿Cuál ha sido tu impulso, tu inquietud? Bueno, alguna vez me lo he preguntado yo a mí mismo. ¿Tú también te lo preguntas? Alguna vez, sobre todo al principio, ¿no? Ahora ya parece que está la cosa más lanzada y bueno, y nos presentamos no solo yo, sino también el resto del equipo, ¿no? Somos un grupo de varias personas que bueno, hemos sido valientes y nos presentamos porque estamos un poco cansados de un unipartidismo que llevamos sufriendo aquí 20 años, una mayoría absoluta creemos mal entendida y ese cansancio, esa hartura es la que nos ha animado a presentarnos. La verdad es que nos han insistido mucho y ese ha sido el motivo más inmediato, ¿no? Para que finalmente demos el paso para presentar esta candidatura, ¿no? Es la primera vez para vosotros en unas Sí. elecciones municipales, irrumpíais en el panorama político local de la mano de las elecciones autonómicas. Bueno, ya has aclarado en otros encuentros que hemos tenido que Aracena Puede es, en síntesis, Podemos. También lo has dicho así, abiertamente y claramente, ¿no? ¿Quieres aclarar algo también en ese sentido? Sí, ya lo he explicado otras veces, pero bueno, creo que es importante que la gente lo tenga claro, ¿no? No somos Podemos porque simplemente Podemos en su constitución, en el proceso constituyente que fue el pasado otoño, en una asamblea ciudadana multitudinaria en Madrid, nos planteamos si íbamos a acudir a estas elecciones municipales de 2015 y por mayoría pues decidimos que no y bueno, pues se dejó abierta la posibilidad a crear candidaturas de electores y aquí estamos. De todas formas, digamos que partimos del círculo Podemos de Aracena. Nuestras ideas son las ideas que estamos defendiendo en Podemos y tenemos el apoyo de Podemos. De hecho, en el acto de presentación de la candidatura vino aquí Jesús Romero, el parlamentario autonómico por la provincia de Huelva, y estuvo aquí apoyándonos y esa es prueba de ese apoyo. Vamos a conocer un poquito a Juanma Rufo y sobre todo a saber qué te une a Aracena. Bueno, me une muchas cosas, ¿no? Aracena, allá por el año 85, a mi padre le destinaron en la administración, la nueva administración de Hacienda, que por entonces se abrió. Él vino aquí al frente de esa administración y a partir de ahí pues hemos quedado vinculados toda la familia, ¿no? A este pueblo. Aquí es donde he criado a mis hijos, donde vivo, donde trabajo. De todas formas tengo que decir que no solamente me une el hecho de que aquí estudié, que aquí vivo, aquí trabajo, sino no solamente el roce, sino que Aracena para mí siempre ha sido algo con un entorno especial
un entorno que es atractivo y que la gente siempre ha considerado que Aracena es cosmopolita, es hospitalaria con la gente de fuera. Entonces eso hace que sintamos que la calidad de vida pues, merece la pena quedarse aquí. Tiene que ser difícil eso de imaginarse alcalde, pero ¿qué puedes dar tú como alcalde a Aracena? Ahora tienes que imaginarte alcalde. Bueno. Que no está tan lejos quizás, bueno, las elecciones son el próximo domingo. No bueno, pues podía dar honestidad, podía dar un equipo de gente comprometida, un equipo de gente que tiene mucha capacidad y muchas ganas de cambiar sobre todo la forma de hacer política, ¿no? Y eso es lo que llevaríamos como bandera, ¿no? Sobre todo hacer la política diferente, de otra manera que como hasta ahora se ha venido haciendo, ¿no? Hay una pregunta que quizás casi que has respondido ya. ¿Cuál es tu aval político o dónde comienza tu camino hacia estas elecciones del 24 de mayo? Ya has hablado un poco, pero quizás ¿cómo empieza tu implicación en la política? Parecería como un juego de siglas, ¿no? Porque se podría decir que el 24M empieza en el 15M, ¿no? En el 15M se plasmó la indignación ciudadana. La gente estábamos muy cansados de corrupción, de que se hiciera política a espaldas de la gente. Y el 24M va a ser en lo que se ha convertido aquella indignación, ¿no? Que es en la puesta en marcha, ¿no? Del individuo. La persona deja de quejarse para tomar partido, para empezar a participar, ¿no? Y yo creo que eso es un poco lo que ha originado que terminemos aquí, ¿no? Que es una forma más de participar, entrando dentro del juego de la política. Y bueno, ese es el proyecto que tenemos con mucha ilusión, además. Curioso como quizás del 15M no se esperaban quizás los resultados que estás diciendo que tuvo, ¿no? Que es ese, ¿no? El hacer que la gente entre en acción política. Bueno, yo creo que desde un principio se nos pusieron los pelos de punta cuando vimos ese movimiento, ¿no? Ciudadano en la Puerta del Sol y en otras muchas plazas. Recuerdo que aquí también en Aracena hubo movimiento en la plaza y en otros pueblos también de la sierra hubo un movimiento muy especial y bueno, no podíamos valorarlo en resultados electorales, ¿no? Pero sí lo valorábamos en resultados personales que también se traducen en resultados electorales más tarde o más temprano, ¿no? Y has dicho antes ¿qué es lo que nos avala? Pues mira, concretamente nos avala más de 130 firmas de personas que están censadas aquí en Aracena, que nos han apoyado con su firma para esta candidatura. Yo creo que nosotros tenemos bastante apoyo y bueno, lo que pretendemos es ser una herramienta, ¿no? a disposición de toda esa gente. Has hablado del equipo, que es un equipo que también tiene su aval, como dices, pues la candidatura va apoyada por esas 130 firmas. ¿Y cuáles son los puntos fuertes que tiene el equipo que te acompaña? Los puntos fuertes son personas sobre todo, es un equipo de personas. No es un partido, no es ni siquiera una ideología, aunque todo eso está ahí evidentemente, ¿no? Pero sobre todo son personas muy integradas en el trabajo en equipo, personas muy luchadoras, personas capaces, que tienen capacidad, y personas que están volcadas totalmente, ¿no? Yo creo que ese es el punto fuerte de nuestra candidatura, esa fortaleza del equipo. Si gobiernas Aracena, ¿cuál va a ser tu ética política? Bueno, la ética política yo la definiría como ética, simplemente, ¿no? Porque no creo que haya que separar la ética política de la ética personal, ¿no? Pero bueno, se puede dar en 4 puntos, ¿no? Primero, derechos humanos. Los derechos humanos no solamente se pisotean en un país lejano donde hay guerra o donde hay una dictadura o donde hay hambre. Los derechos humanos se pisotean en la casa de mi vecino también, porque no puede pagar la luz. Y vamos a estar muy pendientes, estaríamos muy pendientes de las personas que tienen necesidades graves, ¿no? Y esas serían las prioridades, ¿no? Habrá cosas importantes, pero hay cosas también urgentes, ¿no? Aparte de importantes. La transparencia. Transparencia es algo que se echa de menos. Que la gente deje de quejarse de que no sabe por qué se ha hecho una cosa, por qué se ha hecho otra, en qué se gasta el dinero, por qué se contrata a una persona o por qué se licita una obra con determinada empresa, ¿no? La participación.
porque si la transparencia es como si abriéramos las ventanas del ayuntamiento, si no hay nadie mirando, da igual que abran las ventanas. Necesitamos también que haya participación por parte de la gente. Si no, la transparencia tampoco tiene tanta eficacia como se pretende, ¿no? Y bueno, nosotros también en nuestra ética llevamos algo, no sé si es controvertido, pero desde luego sí es diferente, ¿no? Los cargos van a ser limitados. Nosotros no solamente pensamos que un cargo no debe ir más allá de 8 años, sino que cada 2 años, en mitad del mandato, se debe poner a disposición de la gente, que la gente lo evalúe, que la gente te juzgue y decida si vas a seguir o no vas a seguir. En ese sentido, somos un poco valientes, ¿no? Pero creemos que esa es la honestidad que nos tiene que caracterizar. ¿Qué cosas crees que se han hecho bien y qué cosas crees que se han hecho mal en Aracena en estos últimos 4 años de gobierno socialista? Bueno, bien y mal son palabras que no muy nos relativas. Gustan, que no nos gustan. Bueno, nos pueden gustar más o menos, pero siempre son relativas. Una cosa es mala en función de si la comparas con otra que es mejor, ¿no? Y es buena si la comparas con otra que es peor, ¿no? Al final de cuentas podemos hablar de cosas mejores o peores, no malas y buenas, ¿no? Y bueno, a fin de cuentas, yo creo que no somos nosotros los que tenemos que juzgarlo, sino la gente, ¿no? La gente ya juzga si una cosa le parece bien, le parece mal. Cuando tú preguntas a la gente, no tiene siempre la misma respuesta, ¿no? Entonces creo que es una trampa hablar de cosas buenas y cosas malas, ¿no? Quizá lo más importante es saber por qué se hacen las cosas o por qué no se hacen. Eso sí es importante, ¿no? Y en ese sentido sí podríamos decir que una cosa que se ha hecho mal en este ayuntamiento ha sido el incumplimiento de la primera promesa que se hizo, ¿no? Allá por los comienzos de hacer un ayuntamiento de cristal. ¿Dónde ha quedado esa transparencia, ¿no? Eso hay que preguntárselo. ¿No se recuerdas esa promesa? Hombre, claro, yo estaba en aquel equipo como activista, por así decirlo, no estaba dentro, pero lo recuerdo como si fuera ayer, sí. Fue una ilusión que tuvimos y que no se vio plasmada. ¿Me hablas de Izquierda Unida? Bueno, en aquel entonces fue Izquierda Unida la que impulsó aquella la entrada idea de Izquierda Unida en el ayuntamiento. Y en definitiva, bueno, hubo un compromiso ahí de gobierno con paredes de cristal que al final no se ha llegado a cumplir, quizá porque la mayoría absoluta te va minando, ¿no? Esas ganas de abrir las ventanas, ¿no? Si vamos entrando un poco en materia, lo que son pues, las distintas vertientes del gobierno municipal, y miramos un poco las cifras de desempleo de Aracena, no sé, a vosotros qué os conmueve, ¿no? Y qué haríais para mejorar la cifra de desempleo. 1000 y pico parados, 1000 y pico desempleados, que no parados, en Aracena es una cifra alta, una cifra muy alta. Lo primero que habría que hacer aquí, según nuestro punto de vista, es una mesa por el empleo, una mesa donde se sienten todos los partidos políticos, donde se sienten los sindicatos, las empresas, los autónomos y todos aquellos colectivos que tienen que ver, ¿no? Con el empleo. El empleo tiene mucho que ver con la economía, con la forma en que se fomenta y se distribuye la riqueza, ¿no? Una bolsa de empleo como la que tenemos es algo muy necesario, es algo que aporta soluciones rápidas, soluciones inmediatas a muchas familias, pero que es algo muy limitado. Es algo que unos recursos limitados los vamos a estar, es lo que se hace ahora mismo, repartiendo, rotando entre las familias. Es como distribuir la pobreza, por así decirlo, ¿no? No se sale de ese círculo, ¿eh? Entonces creemos que hay que llegar a un consenso grande, hay que cambiar, y eso habría que hacerlo con la participación de todos los sectores, desde esa mesa por el empleo y desde el fomento de la economía. La economía a nivel municipal se puede fomentar con empresas municipales, ¿no? Que utilicen los recursos que ya tenemos, como puede ser la energía, que somos sobrados de energía, como puede ser el sol, ¿no? O la biomasa, ¿no? La biomasa, estamos en un entorno donde eso también es algo que sobra, ¿no? Y bueno, ¿por qué no? Una empresa municipal de la energía que con los recursos que ya tenemos y generando empleo local, produzca riqueza
desde lo que ya hay, ¿no? También una empresa local, una empresa municipal de bienes usados, por ejemplo, de reciclado, de ropa, muebles, eso también podría generar con recursos que ya hay, y son cosas que no es un invento raro que nosotros se nos ha ocurrido, es cosa que ya se está haciendo, pero ahora vienen de fuera a llevarse esos recursos para hacerlos en Valencia o no sé dónde, ¿no? Entonces, ¿por qué no hacerlo aquí, ¿no? Y darle un puesto de trabajo, 2, 3, no sé cuántos, pero habría que hacer un estudio serio y poner en marcha ese tipo de ideas nuevas, ideas que vayan enfocadas a los recursos propios que ya hay y con participación del ayuntamiento, que es el que tiene que impulsar esas propuestas. Esa sería la forma de reactivar la economía o alguna de las propuestas, ¿no? La economía tiene mucho que ver con el empleo, ¿no? Con la creación de empleo. La economía es como, para que la gente lo entienda, es como un ciclo, como un círculo, ¿no? Para que la economía funcione, tiene que haber capacidad de gasto por parte de las familias. Para que haya capacidad de gasto, las familias tienen que tener un empleo. Ese empleo te lo va a dar una empresa, un autónomo. Para que esa empresa, ese autónomo, pueda darte ese empleo, tiene que funcionar, y para que funcione tiene que las familias gastar dinero en esas empresas. Ya hemos cerrado el círculo. Ahora mismo estamos en una espiral donde ese círculo se va cerrando, se va cerrando, se va cerrando, y cada vez es más pequeño, ¿no? Entonces, eso no va a cambiar por sí solo. Está claro que las administraciones públicas y también, y más directamente la administración local, tiene que tomar medidas ahí y tiene que impulsar que esos círculos, tienen que impulsar medidas para que esos círculos se agranden, ¿no? Medidas como las que ya te he comentado ahora, pero también hay que impulsar la iniciativa privada, ¿no? La iniciativa privada, la forma de impulsarla no es solamente dándoles dinero. Si una empresa, mira, yo trabajo con empresas todos los días y me comentan las dificultades que están pasando, y mucha gente te dice, mira, no sé cuánto tiempo me queda, el negocio va mal y no sé cuánto voy a durar. Esa empresa no necesita que le des una ayuda de 3.000 euros, para que aguante que 4 meses más, 10 meses más. Al final va a cerrar igual, vas a gastar el dinero tontamente. ¿Por qué no hacer un plan de apoyo técnico a las empresas? Un apoyo técnico que les permita tener, a los que empiezan, un plan de viabilidad, a las que ya están funcionando o a las que ya llevan un tiempo funcionando, una ayuda, un soporte técnico que les vaya orientando a la hora de evaluar qué es lo que se está haciendo bien, qué es lo que se está haciendo mal, cuáles son las cosas que puede cambiar para adaptarse a la realidad que hay, ¿no? Todo eso es fundamental, ¿no? Y bueno, también dinero, ¿por qué no? Microcréditos, ¿no? Pero sobre todo con mucho apoyo técnico, ¿eh? Si no, es dinero muy mal invertido. También creo que es muy importante para mejorar la economía y el empleo, la formación. Nos encontramos muchos casos de empresas que están solicitando mano de obra especializada y no tienen respuesta. Tienen que venir los trabajadores de fuera. ¿Por qué no adaptar, por qué no evaluar cuál es la demanda que hay y pedir a los centros de formación que den esa formación a los trabajadores de aquí, de la zona, para que se canalice ese empleo local, ¿no? ¿Y los impuestos? ¿Qué haría Aracena puede con los impuestos Los municipales? impuestos, algo muy controvertido, porque hay ideas diferentes, ¿no?, sobre cómo gestionar los impuestos, ¿no? Nosotros no somos partidarios de bajar porque sí o de bajar para todo el mundo los impuestos, ¿no? Pero también es cierto que nos encontramos con mucha gente que dice, que se queja de que Aracena es uno de los pueblos más caros en cuestión de impuestos municipales, ¿no? Entonces habrá que buscar un término medio, ¿no?, un equilibrio. ¿Dónde está el equilibrio? Bueno, nosotros pensamos que el equilibrio está en hacer un sistema tributario que sea gradual, que tenga en cuenta circunstancias, que tenga en cuenta unos ciertos criterios, ¿no? Por un lado, por ejemplo, el impuesto de bienes inmuebles no debería pagar lo mismo la primera vivienda que la segunda y sucesivas, lo mismo con los vehículos. Se puede adaptar los impuestos a la capacidad económica de quien tiene que pagarlos. Una familia que no puede ni pagar el IBI, lo lógico es que se le bonifique de alguna manera con unos criterios económicos, ¿no?, unos criterios económicos, sociales, que tienen que estar ahí en el sistema tributario local, ¿no? No puede ser de otra manera.
y las personas que sí tienen capacidad de pagarlo, pues tendrán que seguir pagándolo. Es que sin impuestos tampoco se puede pretender que las administraciones tengan recursos para lo que tienen que hacer, ¿no? En materia social, ¿cuáles serían vuestras principales líneas de actuación? Y en materia social me gustaría también que no se quede fuera temas que quizás no nos parezcan sociales, pero que ya lo son, como el agua, Giasa, la vivienda, sí, un tema social, el problema de la vivienda, o en tema sanitario, el Chare. Un poco, ¿qué pensáis de todo esto? Bueno. ¿Y qué haríais? ¿Cómo organizaríais vosotros estos temas? Bueno, lo primero sería evaluar la situación en la que se encuentran muchas familias que están en situación precaria, ¿no? Eso sería quizá una medida más urgente, y establecer un plan de choque, ¿no?, para esas personas. Por ejemplo, las personas que no tienen para pagar la luz o el agua, que son recursos básicos. El ayuntamiento debería hacer un esfuerzo en negociar con las compañías suministradoras pues unas reducciones o incluso unas exenciones para esas familias que no pueden pagarlo, ¿no? Y no solo la luz y el agua, también el alquiler de la vivienda y bueno, estamos hablando ya de la hipoteca. El tema de desahucios es algo relativamente novedoso, siempre ha estado ahí, pero ahora quizá ha tomado un cariz más público, ¿no?, por la gravedad de los casos, el número, ¿no?, de casos que está habiendo, y Aracena no se queda atrás en eso, por desgracia, ¿no? Entonces tiene que haber también un plan que limite los daños colaterales, ¿no?, que no puede haber una familia desahuciada sin una alternativa habitacional, ¿no? Ahí el ayuntamiento tiene que estar alerta para que rápidamente esa familia no tenga que irse a un cajón de madera o de cartón en cualquier rincón. No se me ocurre dónde iría yo a vivir si me desahucian. Y en materia de vivienda, nosotros pensamos que este pueblo tiene un gran parque de viviendas. De hecho, no hay más que mirar, te subes al castillo y ves un montón de viviendas sin terminar, ¿no? Ahí hay cientos y cientos de viviendas. ¿Por qué no obligar a terminar esas viviendas a quien tenga que hacerlo, ¿no? Si es la constructora que quebró, pues será el banco que la ha embargado, no lo sé. Habría que estudiar a fondo cuáles son las situaciones concretas de cada urbanización y establecer los mecanismos, incluso mecanismos legales que obliguen a quien sea a terminar esas viviendas. No tiene que haber problema de cantidad de viviendas. Problemas, viviendas sociales y viviendas tuteladas, que son dos puntos fuertes de nuestro programa, porque son necesidades que nos ha transmitido la gente. Creemos que se pueden solucionar desde la negociación con los particulares que tienen esas viviendas cerradas. Me estoy refiriendo ahora a las viviendas que sí están terminadas, evidentemente, ¿no? Y entonces son iniciativas que ya en otros municipios se están llevando a cabo con éxito, y no sería ni novedoso hacerlo aquí, ni tendría ningún coste. Prácticamente eso son medidas de coste cero, y sin embargo garantizan un derecho que está recogido por la Constitución, el derecho a la vivienda, ¿no? Respecto a Giasa, tema controvertido donde los haya, porque nos hemos tenido que habituar a que Giasa es un ente que, aparte de prestar un servicio a los ciudadanos, presta también un servicio, no sabemos muy bien a quién. Hay una serie de cargos, de políticos dentro de Giasa, no hay una transparencia. Pensamos que habría que hacer una auditoría, habría que ver cuál es el pasado de Giasa, de la relación del ayuntamiento con Giasa concretamente, cuál es el presente, y el futuro dejarlo en manos de la gente. A la gente hay que darle la información llana, sin cortapisas, y que sea la gente la que decida si sigue o no sigue. De todas formas, siga o no siga Giasa, creemos que debería someterse al mismo nivel de exigencia que el propio ayuntamiento. Una empresa pública no puede funcionar de forma diferente. Si al ayuntamiento se le va a exigir transparencia, a Giasa también, a las mancomunidades también. Todo aquello que esté tocado por el ayuntamiento tiene que someterse al mismo nivel de exigencia, no puede ser de otra manera. Y el Chare, bueno, pues otro tema que no estamos de acuerdo cómo se lleva, ¿no?,
la política con respecto al Chare, ¿no? Hay otros casos en otros municipios, en otras regiones, donde el Chare también se quedó parado, con los mismos pretextos de recortes públicos que el de aquí, y sin embargo hoy día están funcionando. ¿Qué es lo que pasa? Que en unos sitios se puede y en otros no. No nos parece de recibo. Creemos que eso hay que impulsarlo, y el Chare no puede ser como esas viviendas que están ahí sin terminar. Tiene que haber una obligatoriedad. El ayuntamiento tiene que obligar a quien sea responsable para que termine esa obra, y es algo que nosotros haríamos desde el primer día. Tres temas también que son como patas de una misma mesa: el medio ambiente, el turismo y el urbanismo. ¿Cómo tienen que gestionarse? ¿Qué haríais ahí? ¿Qué mejoraríais? Bueno, en caso de urbanismo creemos que habría que cambiar totalmente el plan urbanístico, ¿no? Ya no se puede funcionar como en la época de la burbuja, ¿no?, inmobiliaria, ¿no? Crecer, crecer, crecer. Eso no tiene sentido ahora mismo, ¿no? Y cualquiera que tenga dos dedos de frente lo va a entender, ¿no? Entonces, tampoco tiene sentido que un plan urbanístico permita el crecimiento de las zonas periurbanas, ¿no? Habiendo sobre todo casas sin terminar, habiendo parcelas sin edificar y habiendo carencia de espacios para otras cuestiones, ¿no? Entonces, eso tendría que cambiar. También creemos que tendría que cambiar normas urbanísticas como la de edificios singulares, ¿no? No quiere decir que no se pueda tener un teatro diferente al resto del pueblo, o un cuartel de la Guardia Civil diferente al resto del pueblo, o un juzgado diferente al resto del pueblo, ¿no? Nosotros no decimos que se debe o que no se debe tener eso. Nosotros lo que decimos es que eso, si se hace, será porque la gente está de acuerdo en hacerlo. Podríamos poner en duda qué clase de proyectos se han presentado para que eso sea así, porque podríamos pensar, como no ha habido tampoco una transparencia absoluta, pues que ese proyecto lo ha presentado, no sé, el primo de alguien o alguien que ha pagado algo, no sabemos. Como no lo sabemos, podemos imaginarnos mil cosas feas, ¿no? Entonces lo bonito sería que se consulte a la gente, que se le diga, bueno, tenemos este proyecto, este y este, o qué tipo de proyecto queréis, ¿no? Y que la gente hable, que la gente decida si hay que hacer un edificio singular o no, hay que hacer un edificio que se parezca un poco a los edificios colindantes, ¿no? En materia de medio ambiente. Bueno, en medio ambiente, por ejemplo, la dependencia que está creada no solo en Aracena, sino en toda la sierra, del vehículo privado, creemos que hay que terminar con ella. También en medio ambiente hay algo muy obvio, ¿no?, que es que los recursos naturales no se están aprovechando al 100%. No puede ser que tengamos una de las zonas con más luz de Europa, y que tengamos unas normas restrictivas a la hora de poner placas solares, ¿no? Yo no digo que las normas estéticas haya que abandonarlas, pero quizá hay que ver caso por caso. Es algo un poquito más trabajoso, pero quizá hay que compaginar de alguna manera la cuestión estética con la cuestión práctica. Tenemos normas que van en contra de la normativa europea y de la normativa estatal, que obliga a tener energía solar, aprovechamiento de energía solar en las edificaciones nuevas. Sin embargo, aquí no se puede, porque hay una norma urbanística que en muchos casos, en la mayoría de los casos, lo impide, ¿no? ¿Os gusta cómo se está trabajando en turismo, en materia de turismo en Aracena? ¿Mejoraríais algo? Bueno, yo creo que Aracena es un municipio turístico por excelencia, ¿no? Y en gran parte, sobre todo debido a la gruta, ¿no?, a la maravillosa gruta que tenemos, ¿no?, que es la gallina de los huevos de oro. Totalmente. Pero no podemos limitarnos a eso, no podemos vivir de rentas. Creemos que hay que ser un poco más dinámico, un poco más innovador, ¿no? Y nuestra propuesta es abrirnos al turismo, a otro turismo, un turismo diferente, ¿no? De hecho, proponemos concretamente que se siente las bases y se promueva la creación de un albergue, porque no todo el mundo viene en autobús para irse el mismo día, no todo el mundo viene para quedarse en un hotel, o no todo el mundo viene para quedarse en un camping. La gente joven con su mochila
a veces necesitan encontrar un albergue, como hay en pueblos de aquí alrededor. En el pueblo más pequeño que te puedas imaginar yo he visto un albergue. ¿Por qué no puede haber un albergue en Aracena, ¿no? Y un turismo diferente también que incluya, por ejemplo, a aquellas personas que vienen en autocaravana, ¿no? Autocaravana, caravana, es un turismo diferente que ahora mismo no tiene una zona de llenado y vaciado, y todas esas personas buscan, precisamente cuando buscan ir a un pueblo, no solamente ven el interés turístico, ven también la hospitalidad en ese sentido, ¿no? Un pueblo con área de autocaravana es un pueblo hospitalario hacia la gente que viaja de forma autónoma, independiente, de forma libre, que luego cuando van por ahí van hablando del pueblo. Claro. Si echamos la mirada a las aldeas, esas 5 aldeas que rodean Aracena, ¿por dónde empezaríais a trabajar? Bueno, lo primero sería, ya que no podemos traer las aldeas al centro del pueblo, traerlas al siglo XXI, por lo menos. Que alguna carretera deja mucho que desear todavía, ¿eh? Y luego el tema del teléfono y de internet, nos hemos dado cuenta cuando hemos ido a sondear, la gente de las aldeas nos han dicho que muchas veces no llega el teléfono, internet, la propia televisión no se ve en muchos lugares, ¿no?, de las aldeas. No puede ser que estemos en un siglo XXI y todavía con esas carencias que no son grandes obras que hay que acometer, son detallitos, ¿eh? Es que en realidad no es tan complicado. Las aldeas, ayer mismo estuve dando una vuelta por las aldeas y la gente nos decía, sí, nos preparan muchas cositas, nos atienden para muchas cosas, pero luego cuando te sientas, cuando se van, nos damos cuenta de que nos tienen abandonados. No, las cosas que realmente necesitamos no se terminan de hacer, ¿no? Las aldeas también necesitan repoblarse. Las aldeas se están quedando sin niños, y una aldea sin niños es una aldea que va a terminar siendo un hotel rural, que solo van a venir gente de fuera a pasar el fin de semana y ya está, ¿no? Y para eso, bueno, eso ya no es una aldea siquiera, ¿no? Y un poco esa es la carencia principal, ¿no?, de las aldeas, que se sienten abandonados sobre todo. ¿Cuál sería la primera urgencia de vuestra legislatura? Bueno, hay cosas que ya he dicho, pero hay que remarcar la urgencia que requieren, ¿no? Por ejemplo, ahora que estábamos hablando de aldeas, en las aldeas no pasan consulta a los médicos, ¿no? O sea, tienen un servicio de urgencias si se les pide, pero el médico debería pasar consulta por las aldeas, ¿no? La mayor emergencia que tenemos que acometer es la de las familias que no pueden pagar la luz, el agua, como he dicho antes, ¿no? Esa es una de las mayores emergencias. Una de las mayores emergencias que tiene este pueblo es el paro, el nivel de desempleo tan alto que hay. Yo creo que eso son cosas muy urgentes. Si tuviéramos que establecer prioridades, no sé por cuál de ellas empezaría, pero todas ellas creo que requieren una urgencia. También es urgente establecer una transparencia. No puede ser que la gente continuamente, una y otra vez, te diga que no sabe cómo, con qué criterio se le llama en una bolsa de empleo. Hay gente que dice que no se le llama desde hace 2 años. No sé muy bien cuál es el criterio y la gente tampoco lo sabe, ¿no? Entonces, la transparencia, para bien o para mal, hay que establecerla. En eso nos tenemos que implicar, ¿eh? Y es algo urgente. ¿Y vuestro primer gran proyecto? Bueno, gran proyecto, es que ahí estamos otra vez como la cosa de bueno y malo. Si es que queréis un gran proyecto. Gran es gran en función de que es pequeño, para mí, para ti, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que va a ser la gente la que va a decidir cuáles son los grandes proyectos, ¿no? Si nosotros tuviéramos que gobernar Aracena, todos los proyectos, más grandes o más pequeños, en función de la cuantía económica, eso es lo grande, o lo grande es el beneficio social que va a generar, ¿no? No lo sé. Yo creo que todo hay que tenerlo en cuenta, y es la gente la que lo tiene que decidir. Porque puede ser, pues, conseguir que
que el Chare empiece a funcionar, pues puede parecer muy grande. ¿Por qué? Pues porque el Chare es un edificio muy grande, ¿no? Pero grandes proyectos pueden ser también que Aracena se convierta en una ciudad de verdad muy culta, ¿no? Que para eso tienen que ser los ciudadanos los que sean muy cultos, ¿no? Y eso es un proyecto que no tiene tamaño físico, ¿no? Por ahí quizás vayan los tiros de la Aracena del futuro. Para Aracena Puede, ¿cuál creéis que debe ser esa Aracena del futuro? Aracena del futuro, ya he dicho antes que tiene que estar en el siglo XXI y para eso tienen que estar todos. Tienen que estar también las aldeas. Una Aracena donde a nadie le falte la luz porque no puede pagarla. Eso sería una Aracena moderna. Una Aracena donde Internet sea una realidad, donde esté en todos los puntos, en todos los rincones, y no solo eso, sino que todo el mundo sepa utilizarlo, porque de nada me sirve poner un Guadalinfo en una aldea si luego los habitantes de la aldea se les queda grande, ¿no? Y dicen, bueno, nadie ha venido a enseñarme cómo manejar esa máquina, ¿no? Una Aracena moderna tiene que ser una Aracena participativa, una Aracena donde la gente se implique, donde la gente conozca lo que pasa en el pueblo, por qué se hacen las cosas, por qué no, y donde la gente tome partido en esas decisiones, ¿no? Una Aracena moderna, como he dicho antes, tiene que ser una Aracena que se llame muy culta y donde la gente sea realmente culta, ¿no? Y eso hay que fomentarlo, eso no sucede porque sí, ¿no? Y una Aracena moderna tiene que ser una Aracena valiente, como va a ser la política del futuro, tiene que ser la política de Aracena, donde la gente tenga la capacidad y tenga el derecho a juzgar a sus dirigentes, incluso a mitad de mandato, y decida si siguen o no siguen, ¿no? ¿Y cómo debe ser el alcalde o la alcaldesa de Aracena? Aunque creo que nos gusta lo de personificar en uno solo, ¿no? Una imagen, ¿no? Pero bueno, tiene que haber un dirigente, lo dice la ley también, ¿no? Ya. No, yo no tengo problema en ponerme en ese lugar, ¿no? Si yo tuviera que ser alcalde, ¿no? De todas formas, siempre voy a repetir lo mismo, ¿no? Yo creo que nosotros tenemos un equipo de personas que desde el primero hasta el último somos todos capaces de cubrir ese puesto, de afrontar esa responsabilidad, ¿no? Y todos nos exigimos lo mismo, ¿no? Nos exigimos ser eficaces y nos exigimos ser honestos, ¿no? Y nos exigimos ser respetuosos, ¿no? Y ser como, ¿cómo te diría yo? Ser facilitadores, porque creemos que la política nueva no se puede hacer como la política vieja. La política nueva tiene que contar con la oposición, ¿no? Tiene que decirle a la oposición, ven, que vamos a hablar de todo y vais a estar aquí todo el rato, porque el político que representa a un número inferior de votantes también está representando al pueblo, ¿no? Y creemos que eso hay que incluirlo. ¿Qué esperas de este próximo domingo? ¿Qué esperas del 24M? Bueno, del 24M espero que la gente participe, que haya una mejor participación que en ocasiones anteriores, ¿no? Nosotros, nuestro principal objetivo es gobernar. Nosotros para eso estamos trabajando, no estamos trabajando para otra cosa, ¿no? Ese podría ser nuestra máxima aspiración, ¿no? Y como mínimo aspiramos a que cambie esa mayoría absoluta que no por sí misma es antidemocrática, pero como se entienda, sí puede hacerla antidemocrática, ¿no? Entonces, aunque la democracia permite que la mayoría absoluta sea una opción de gobierno, pero creemos que pierde ese regustillo a democracia, lo pierde dependiendo de cómo se gestione, ¿no? Y eso es lo que esperamos del 24M como mínimo, que ese unipartidismo cambie, ¿no? Y bueno, eso es lo que esperáis, pero la visión realista, ¿cuál es? ¿Cuál creéis que va a ser el resultado de las elecciones en Aracena? A ver, bueno, la porra. Espérate, voy a sacar la bola de cristal a ver qué dice. Bueno, siendo realistas, vamos a ver. Esos objetivos que nos marcamos,
Es difícil saberlo, ¿eh? Partimos de eso, ¿eh? Que bueno, hombre, nada está claro. Difícil, ¿no? Nada está claro. Es que es imposible saberlo, podemos imaginarlo, no saberlo, ¿no? Hasta el día 24 no lo vamos a saber, ¿no? Si no, sería trampa. ¿Qué sería esto? No tendría gracia. No, pero sí, es verdad, siendo realista, tenemos que decir que esos objetivos que nos marcamos son difíciles. Son difíciles porque, bueno, entre otras cosas, tenemos una ley electoral bastante injusta que favorece mucho al que ya está en el poder, a las mayorías, ¿no? Entonces, entrar ahí partiendo de cero es como hacer un maratón, tú cuesta arriba, los demás cuesta abajo, ¿no? Tenemos en cuenta que esa ley electoral, esa misma ley electoral, es la que permite que un partido que hoy día está gobernando tenga recursos económicos a expuertas para hacer publicidad de cualquier tipo de cosa, cuando nosotros que entramos de cero no tenemos cero presupuesto, 0 euros. Con 0 euros, ¿qué se puede hacer, ¿no? Lo que estamos haciendo nosotros, que es trabajar muy duro, poner dinerito de nuestro bolsillo para los 4 carteles y trabajar muy cuerpo a cuerpo con la gente y con mucho sentido común, ¿no? Entonces, también es difícil, por otro lado, y por eso es difícil saber qué es lo que va a pasar, cuando tú le estás diciendo, le estás proponiendo a la gente que vas a establecer una política de participación, le estás diciendo a la gente, te vas a tener que mojar, vas a tener que participar, y sabemos que eso es incómodo, ¿no? Y que la gente no está acostumbrada. Entonces, también eso es un poco ir cuesta arriba, ¿no? Pero creemos que es así como hay que hacerlo y vamos a seguir diciéndolo. Pero bueno, por otra parte, pienso personalmente que es posible porque también es verdad que la gente está muy cansada de siempre lo mismo, ¿no? Entonces, no sé, quién sabe lo que va a pasar, ¿no? Y si son necesarios los pactos, ¿cuál va a ser vuestra política de pactos? Bueno, nuestra política no es de pactos, ni no lo es, ¿no? Nuestra política es de consultar, de que sea la gente la que lo decida. Si se plantea en algún momento la posibilidad de un pacto, nosotros vamos a ir a la asamblea abierta y va a ser la gente la que valore, la que haga sus propuestas, la que debata y la que al final decida. Nosotros a priori no tenemos ni ganas de hacer pactos, ni rechazamos hacer pactos, ¿no? Simplemente creemos en la política del día a día, del programa. Esa es nuestra política. ¿Qué pides a los aracenenses para este domingo? Para este domingo les pido que participen, que no se queden en casa. Les pido que confíen en su criterio, que voten en conciencia. Les pido que tengan esperanza, que las cosas cambian, que aunque a veces te puede parecer que tarda mucho en cambiar, pero hay que remangarse. Nosotros nos hemos remangado y invitamos a la gente a que se remangue, no solo el día 24 para votar, ¿no? Sino después también, ¿no? Y les pido también a la gente que sea paciente, que no se cabree, porque aunque está claro y compartimos el hecho de que no nos gusta cómo se está haciendo la política en general, ¿no? Pero que también se puede hacer los cambios con buenas maneras, ¿no? Con buen talante, ¿no? ¿Cuál va a ser tu compromiso como alcalde? Bueno, mi compromiso como alcalde va a ser llevar a la práctica lo que estamos diciendo, no puede ser de otra manera, y además poner al servicio, a disposición de la gente herramientas rápidas y eficaces para que en cualquier momento se pueda ver lo que estamos haciendo o lo que estamos dejando de hacer. Ayudar a la gente a que participe, porque tampoco eso es fácil para la gente, participar, ¿no? Y un compromiso de hacer que cambie la política, que la política ya no sea votar cada 4 años y ya está, ¿no? Sino que sea instaurar el sentido común y las ideas de la gente y ser una herramienta y que la gente la utilice, ni más ni menos. Pues antes de despedirnos, Juanma, en esta entrevista, me gustaría que dieses un último mensaje a los ciudadanos, aunque bueno, son muchos los mensajes que has dado, pero ese último mensaje antes de las elecciones. Bueno, decir que somos nuevos, pero que somos capaces. La gente que ya nos conoce, no hay que repetirlo. A la gente que no nos conoce o que nos empieza a conocer ahora,
decirles que se permitan el lujo de conocernos, que nos den la oportunidad, porque se puede hacer la política de otra manera y sobre todo si es contando con la gente. No nos vamos a inventar nada. Nosotros, incluso en nuestro programa, lo que decimos es lo que dice la gente. Así que sois los que vais a gobernar. Bueno, pues Juan Manuel Rufo, candidato a la alcaldía de Aracena, con Aracena Puede. Muchas gracias por estar esta noche aquí con nosotros. Gracias mucha a vosotros. Suerte en este inicio de carrera política para estas elecciones. Y bueno, nos veremos para analizar los resultados el próximo domingo. De acuerdo. Que vaya bien también el cierre de campaña.